Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alberto López Mora y el día de hoy voy a presentar mi protocolo de investigación titulado El uso de aplicaciones digitales en pequeñas empresas en México. Actualmente estudio en el Instituto de Estudios Universitarios en el noveno cuatrimestre y estoy en la asignatura de Seminario de Apoyo a la Titulación 1, dirigida por el maestro Gonzalo Antonio García Cabrera. Bueno, primeramente hablaré sobre el problema, el planteamiento del problema y el problema que voy a estar analizando en esta investigación es en el uso de aplicaciones digitales en el desempeño empresarial y la competitividad de las pequeñas empresas. Como segunda parte tenemos el alcance. Este estudio se centrará exclusivamente en pequeñas empresas ubicadas dentro del país y después la importancia. Considero que esta investigación es importante debido al crecimiento continuo de la digitalización en el entorno empresarial. Como bien sabemos en la actualidad, los temas de tecnología y sobre todo inteligencia artificial están teniendo demasiada importancia y esto puede generar grandes beneficios para todo tipo de empresas, incluyendo a las pequeñas empresas. Bueno, después tengo antecedentes generales. Acá están presentados los tres antecedentes generales más importantes. El primero es un estudio titulado El impacto de la digitalización en la competitividad de las pequeñas empresas en México. Eh, este, este estudio menciona el impacto que tienen las pequeñas empresas en México usando la digitalización eh, y cómo es que mejoran su competitividad mediante una mayor eficiencia operativa y una mejor interacción con clientes potenciales. El segundo estudio se titula Factores que incluyen en la adopción de aplicaciones digitales en pequeñas empresas en México. Este artículo se refiere a las principales barreras para la adopción de aplicaciones digitales en pequeñas empresas en México. Eh, el tercero es tendencias de digitalización en pequeñas empresas mexicanas. Este es un estudio de casos múltiples y pues prácticamente este estudio eh, abarca lo que es la digitalización, cómo es que las pequeñas empresas obtienen más competitividad, mientras que otras enfrentan desafíos al tener que mantenerse actualizadas con el uso de estas tecnologías. Bueno, después voy a presentar las variables. Mi variable independiente es el uso de aplicaciones digitales en las pequeñas empresas en México. Y por otra parte está mi variable dependiente. Esta es el desempeño y la competitividad de las pequeñas empresas en México. Estoy manejando una hipótesis que es las pequeñas empresas mexicanas que utilizan aplicaciones digitales de manera efectiva generan una mayor capacidad para competir en el mercado. Por otra parte, mi objetivo general de esta investigación es analizar el efecto del uso de aplicaciones digitales en el desempeño y la competitividad de las pequeñas empresas en México. Como pueden observar acá está una tabla en la cual de la parte izquierda tenemos las preguntas de investigación y de la parte derecha tenemos los objetivos de investigación que corresponden a cada pregunta. La pregunta número uno fue ¿cuál es el nivel de adopción de aplicaciones digitales en las pequeñas empresas mexicanas? Y nuestro objeto de investigación para esta pregunta es evaluar el nivel de adopción de aplicaciones digitales en las pequeñas empresas mexicanas. Nuestra segunda pregunta es ¿cómo influyen las aplicaciones digitales en el desempeño y la eficiencia operativa de las pequeñas empresas? Y nuestro objetivo es determinar cómo las aplicaciones digitales afectan el desempeño y la eficiencia operativa de las pequeñas empresas en México. Nuestra tercera pregunta es ¿cuál es el impacto del uso de aplicaciones digitales en la capacidad de las pequeñas empresas para competir en el mercado?
y nuestro objetivo es identificar el impacto del uso de aplicaciones digitales en la capacidad competitiva de las pequeñas empresas en el mercado mexicano. Y nuestra última pregunta de investigación sería, ¿cuáles son los principales obstáculos y barreras para la implementación exitosa de aplicaciones digitales en las pequeñas empresas de México? Entonces, para esta pregunta, el objetivo es analizar los obstáculos y barreras para la implementación exitosa de aplicaciones digitales en las pequeñas empresas en México. Bueno, continuando tenemos la perspectiva teórica, la cual se refiere a todos los estudios que se han elaborado respecto a este tema. Entonces lo presenté acá con una tabla de 3 columnas. La primera es el título de los artículos, de los estudios. El segundo, cuáles son los autores. Y el tercero, en qué año fue realizada la investigación. Eh, Voy a leer nada más rápidamente los títulos. Bueno, el título número 1 es Tendencias de digitalización en pequeñas empresas, un estudio de casos múltiples, innovación y emprendimiento. La número 2 sería el impacto de la digitalización en la competitividad de las pequeñas empresas en México. Después, factores que influyen en la adopción de aplicaciones digitales en pequeñas empresas en México. Después, análisis del nivel de digitalización en pequeñas empresas en México. Impacto del uso de aplicaciones digitales en la productividad de las pequeñas empresas en México. Factores que limitan la adopción de tecnologías digitales en pequeñas empresas. El papel de las aplicaciones móviles en el comercio electrónico de pequeñas empresas. Beneficios y barreras percibidas en el uso de aplicaciones digitales en pequeñas empresas. Y lo siguiente, el impacto de la pandemia COVID-19 en la digitalización de pequeñas empresas en México. Estrategias para impulsar la adopción de tecnologías digitales en pequeñas empresas en México. Bueno, estos serían los títulos más útiles, más importantes que se encontraron. Continuando, tenemos la metodología de investigación. Esto quiere decir qué metodología vamos a estar siguiendo para este estudio. Y pues bueno, vamos a utilizar el método cuantitativo. Esto quiere decir que esta será una investigación cuantitativa, ya que se busca recopilar datos numéricos sobre el uso de aplicaciones digitales en pequeñas empresas en México. Se empleará este enfoque, un enfoque exploratorio para obtener una visión general del panorama actual del uso de aplicaciones digitales, y también se estará aplicando un diseño descriptivo. Esto quiere decir que se estará utilizando este diseño descriptivo para así poder obtener información detallada sobre el nivel de adopción de aplicaciones digitales en pequeñas empresas y los tipos de aplicaciones más utilizados. Continuando, tenemos la estrategia metodológica. Acá se presentan 4 puntos importantes. El primero son los instrumentos de medición. Y bueno, para medir este estudio se estará desarrollando un cuestionario que incluya preguntas relacionadas con el perfil de la empresa, el tamaño, el sector, el nivel de digitalización actual y las aplicaciones digitales utilizadas. Esto quiere decir que será un cuestionario un tanto breve, pero con preguntas que vengan desde lo general hasta cosas más particulares, para así poder tener una mejor perspectiva de la situación de la empresa. El sujeto de estudio en este caso será las pequeñas empresas en México que operen en diferentes sectores, no nada más en algún sector en específico, y también que estén en diferentes regiones del país, para así poder tener una muestra eh, más variada. Después tenemos el procedimiento que se va a seguir para recolectar los datos, y pues bueno, se realizarán visitas a estas pequeñas empresas para administrar los cuestionarios en persona y recopilar datos relevantes. Como bien sabemos, acabamos de salir de una pandemia y nos fuimos un poco a lo digital y las entrevistas en línea y todo, pero pues tenemos la idea que es mejor aplicar los cuestionarios de manera personal, ya que así se puede obtener mejor información, podemos obtener mejores datos y poder llevarnos una mejor experiencia de cuál es la situación de las empresas.
Y por último, el procedimiento de análisis de los datos que vamos a aplicar será pues un análisis cuantitativo de los datos, utilizando técnicas estadísticas como por ejemplo la tabulación cruzada y los análisis de frecuencias. Y pues bueno, prácticamente esto sería todo sobre este protocolo de investigación. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.